Ok, para hacerles el cuento corto y para ver ahora otro material que es un corto que no quiero que dejen de ver. Eh, bueno, la historia termina, como ven, con la derrota de los leones por los búfalos, ¿no? Ya, alguien dice que el cocodrilo fue un Deus ex machina. Bueno, pongamos atención en este video y veamos cómo ahí hay toda una posible historia. En resumen, cuando yo este video lo vemos, generalmente pasan algunas cosas que son curiosas. Por ejemplo, suele verse más como una historia de los búfalos que de los leones, y como una historia heroica de los búfalos y no una historia de los leones, pero suele verse como una historia. Es lo más importante. Esto fue muy famoso porque les parecía a la gente que la naturaleza nos daba todos los elementos de una historia. Y de esos elementos, y de cuáles son los elementos más importantes que están acá, y de con qué nos identificamos, yo no sé si todos, pero algunos de las personas que han visto esto se suelen identificar con los búfalos o con el búfalo que es víctima del ataque de los leones. Y a partir de ahí, digamos, de esa visión, es que construyen, digamos, esta historia. Pues se dice, esto es una historia porque esto es una historia de salvación de los búfalos, una historia de la bufalidad, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver un corto dominicano, que también cuenta una historia, pero que la cuenta de una manera completamente diferente. Si yo aplico el viaje del héroe o cualquiera de los esquemas que ustedes conocen a esta historia, ustedes se van a encontrar muy cómodos, porque es una historia heroica, donde hay un protagonista activo, quizás colectivo, que son todos estos búfalos, que de alguna manera heroica rescatan a su cría de la garra de los leones y de los cocodrilos. Es todo un acto heroico. Un corto como este tiene una estructura diferente, dura 8 minutos, y yo le pido a todos que lo vean, porque precisamente esto es lo que nos permite entrar en materia del asunto dramático que vamos a abordar, que se refiere a la estructura del conflicto. O sea, ¿qué pasa cuando nosotros no nos interesamos tanto en estas partes de las que venimos hablando, y en esta visión del viaje del héroe como alguien que atraviesa varios actos, ¿no?, con una misión y un deseo y una meta hacia algo, sino que pone su interés en otra cosa, que es precisamente la visión que nosotros queremos explorar. Entonces el corto se llama Cólera Sustancial, y por favor vamos a compartirlo. Una patana choca una guagua de Santo Domingo que se dirigía a San Francisco de Macorís. Autoridades afirman que 8 personas han ¡Ay, muerto, Jesús! ¡Oh, Dios! 5 heridos. Dios bendiga, mi hija. Mira, ahí te puse la comida en la mesa. Ve a comer, y te hice un juguito de limón que está tan bueno. Parece que el limón estaba fresquecito. Ve a comer. No, mamá, no voy a comer ahora. Pues esos estudios están acabando con usted. Usted está en el hueso. Vamos a ver si usted se alimenta, mi hija. Vaya a comer, vaya, por favor. ¿Y cuándo fue eso? Ay, Dios. ¿Y José lo sabe? ¿O le salió pájaro el muchacho? Eso se veía venir. Es que desde chiquitico se notaba eso. Oh, no. Sí. Está bien, Luz. Hablamos luego. Vaya con Dios y me saluda Daniel.
¿Qué pasó? Que te dije que fregara anoche y no lo hiciste. Se me olvidó. Pero tú no eres muchacho para estarte diciendo las cosas 2 veces. Ni eres una muchacha que se te olvidan las cosas. ¿Qué pasa? Mira, yo estoy muy cansada. Estés tranquila. Cuando yo pueda, yo lo friego. Ay, Dios. ¿Y qué fue? Ajá. Ah, pero no se apure. Con una pomadita que yo le prepare. En 5 días está usted bien. Los muchachos bien, y Anabel está bien. Lo único que yo no sé qué le pasa a esa muchacha, que está todos los días, que todo le hiede y nada le huele. Yo no sé. Pero yo no sé si será más de amores o qué es lo que le pasa, pero que yo sepa, ella no tiene ningún noviecito. Yo la veo bien. Así que yo no, estos muchachos de ahora, yo no sé. Mira, ¿cómo tú estás? Bien. ¿Y los estudios? ¿Cómo van? Bien. Qué buena y tu amiguita. La que siempre venía a darte vuelta. La rubita, la blanquita. Rachel, ella tuvo un accidente bien feo. ¿Y cómo está? ¿Está bien? Ella y 8 más murieron. Dios mío, Virgen de la Alta Gracia, ¿cómo es posible? Wow, wow. Pero esa es la vida, mamá. Esa es la vida. Un ratico. Un ratico. Fíjate, tu tío ya no está. Eso es la vida, un ratico. Yo soy testigo del poder de Dios. Muchos milagros Él ha hecho en mí. Yo era ciega, pero ahora veo la luz hermosa que me da Jesús. Nunca. No, lo que yo veo no es verdad. ¿Y este reguero? Pero ¿y este reguero que esta muchacha tiene en este cuarto, en esta cama? Pero es posible encontrar una cosa así en una habitación de una muchacha, ¿eh? No, pero esto es imposible. Y después dice que le rompen los libros, que le dañan todo, pero claro.
¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Vamos adentro, ven, vamos adentro, ven, vamos adentro, ven, vamos adentro, vamos a entrar, vamos. Mamá, ¿y tengo que decirle algo? Yo creo que sé lo que tú me quieres decir. ¿Quiere un chisme, jugo de limón? Ok. Perdón que haya cortado los títulos para poder ir al grano, y la verdad que voy a simplificar bastante. Yo quisiera que ustedes pensaran, y si alguno lo quiere comentar por chat, vieran un poco la diferencia entre cómo está, digamos, construida la tensión dramática en el primer caso, en el caso del pequeño fragmento documental que les envié, y en este segundo caso. Este es un corto que también nos pone a nosotros, nos crea una cierta expectativa, pero la tensión dramática está creada de otra manera. ¿En qué consiste? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué me interesa a mí? ¿Qué es lo que yo estoy esperando aquí? ¿En dónde se concentra, digamos, el asunto, la tensión dramática en este segundo caso? ¿Qué pasaría, por otra parte, si yo tratara de aplicar aquí el esquema heroico y me hiciera esta pregunta, que es una pregunta siempre estándar, de cuál es el objetivo del personaje? Si yo dijera que el personaje protagónico es la chica, ¿verdad? Está sufriendo esta pena de amor, ¿cuál es su objetivo? ¿O será que yo pueda plantearme el asunto de la tensión, de lo esencial dramático de este corto no reside exactamente en que esta chica alcance un objetivo? Porque yo podría decir, bueno, quizás que el objetivo de esta muchacha es que el amor de su vida regrese, pero obviamente el corto no se trata de alguien que está buscando a la persona que la abandonó o que la dejó, ¿no? El corto se trata de una persona que está sufriendo la presión de su madre, ¿verdad? O que no aguanta la presión por algo que tiene adentro y que no puede de alguna manera dejar salir. No sé qué piensan ustedes de eso. Alguien dice una cosa interesante. El viaje del héroe para mí se encarna en el personaje de la señora. Esto es un comentario muy interesante porque va al fondo del asunto que yo quiero abordar, y lo voy a abordar directamente, voy a saltarme una cantidad de pasos porque es esencialmente lo que yo quiero conversar con ustedes, y voy a omitir cosas, ¿no? Inclusive voy a omitir un video que les quería hacer ver. El video que les quería hacer ver es muy simpático. Es un señor que está tratando de demostrar, es un joyero que está tratando de hacernos ver que los diamantes, se hace la pregunta, la siguiente, ¿no? Si un diamante es tan resistente, ¿será capaz de soportar martillazos? ¿No? Entonces en el video él dice, bueno, vamos a hacer la prueba, y él nos somete a nosotros, pone un diamante, toma un martillo y dice, vamos a ver si es verdad que los diamantes son tan resistentes, ¿no? Y nos deja esa incógnita. Y nosotros asistimos a la prueba de cuán tenaz es el diamante. Para que no queden con ninguna intriga, bueno, el diamante se hace polvo. Y nosotros comprobamos que a pesar de que el diamante es muy duro, no es tan duro. Es muy duro, perdón, en términos de que puede rayar cualquier otro mineral, no es tan resistente. Eso es un poco lo que pasa en este corto. En este corto nosotros no ponemos el interés en la señora, sino que en quien está sufriendo la presión. No en el viaje del héroe de la señora, sino en quien está sufriendo la presión. Entonces, un concepto importante
y que cuando uno lo aplica a la escritura del guión es muy, muy productivo, es el de pensar que en un guión, en una obra dramática, pero vamos a hablar de los guiones en particular, en un guión hay dos procesos que se dan en paralelo, ¿verdad? Hay una tarea que alguien desempeña, por ejemplo, la señora desempeña la tarea de que quiere saber qué le pasa a su hija. Pero esa tarea realmente no es tan interesante en este corto. Lo que es realmente apremiante es que hay una persona, esta muchacha, que pone a prueba su tenacidad, como sucede con el diamante. ¿Será ella capaz de resistir este dolor sola o se quebrará frente a la presión prácticamente pasiva o ni siquiera pasiva, la presión sutil de su madre, casi inconsciente? Bueno, la respuesta es que a nosotros nos interesa más la presión que está sufriendo el personaje, ¿verdad?, que el itinerario externo de la averiguación de la señora. Y esto nos da una lección que es bastante más general, que es que en el drama, ¿verdad?, que en los guiones no ponemos a veces nuestro interés en el personaje, digamos, en el personaje, eso que está en el personaje, que está en riesgo en el personaje, que está haciendo, que se pone a prueba en el personaje, ¿no? Los personajes ponen a prueba algo. Hay un personaje que se llama el personaje principal, que no necesariamente es el que actúa o tiene una meta, pero que recibe una presión enorme porque se pone a prueba en una historia. Entonces, todas las historias en general, las historias que uno considera como completas, tienen como un aspecto en el cual hay una tarea y todos estos modelos que hemos estado viendo hacen énfasis en esa tarea que hay que cumplir. Si ustedes revisan los manuales de guión, van a encontrar que prácticamente todos le dicen quién quiere qué, cuál es la tarea que tiene que cumplir, cuál es el objetivo, cuáles son los antagonistas, etcétera, etcétera. Ese es, digamos, como el aspecto externo de la acción. Y también, de alguna manera, nos hablan del arco dramático, pero resulta que hay dos focos en toda historia. No, a nosotros nos interesa saber un poco quién quiere qué, porque eso nos da interés, nos intriga, nos provoca suspenso, pero lo que hace que nos identifiquemos con lo que estamos viendo no es la pregunta de quién quiere qué, sino ¿será capaz la persona que está desafiada, el personaje, perdón, que está bajo un desafío en esta historia, de soportar ese desafío, soportar el desafío? Entonces, eso es una pregunta central que yo creo que es muy importante y que a la hora de la escritura o del análisis cambia un poco nuestra perspectiva. La perspectiva es, si nosotros no nos enfocamos en la parte de afuera de la estructura, solamente en nada más en cómo estamos contando la historia, si nos enfocamos en el personaje que está de alguna manera sufriendo la historia, entonces nosotros atendemos un asunto dramático importante. Eso para decir lo siguiente, ya para como que dar recomendaciones. Dada la hora, yo estoy simplificando bastante, voy a creo que tomarme unos 15 minutos más, si ustedes me lo permiten, no sé, díganmelo por ahí, por el chat. Pero les podría, digamos, como apuntar algunos aspectos importantes, ¿no? Aspecto número 1, como manera de conclusiones, ¿no? Aspectos de conclusiones útiles, porque de lo que trataría uno es de tener como consejos útiles, ¿no? Primera recomendación, a la hora de construir un guión, suele ser muy importante, antes de pensar la historia o la estructura en actos y los puntos de giro y todo este asunto que tanto nos enseñan los manualistas, poner el foco en lo que llamamos el personaje principal de la historia y entender que el personaje principal de una historia pone en riesgo algo sustancial. Muchas veces eso que se pone en riesgo es algo externo y muchísimas veces es también algo externo e interno. Y una cosa importantísima en un guión es saber
qué pasa con eso que el personaje pone en riesgo. No solamente lo que alcanza, sino lo que pierde o gana él mismo sustancialmente en la historia en la que participa. En la historia en la que participa. No necesariamente esa historia se va a referir a que él tiene un objetivo, y eso lo vemos bastante bien en este corto. En este corto, la que podría tener un objetivo sutil es la madre que quiere saber qué le pasa a su hija. Ella hace cosas, ella pregunta, ¿qué te pasa, hija? ¿No? La que hace acciones, ejecuta acciones, es la madre. Ejecuta acciones para saber qué le pasa a la hija. Pero, digamos, nosotros no estamos viendo este corto básicamente, ¿será capaz la señora de averiguar lo que pasa con su hija? No, sino, ¿se quebrará esta muchacha frente al sufrimiento que intuimos? Esa es la pregunta. De manera tal que una primera recomendación es, cuando escribimos, tenemos que identificar nuestro personaje principal, y el personaje principal es alguien como el diamante del cuento que les conté, que pone en riesgo su cierta identidad importantísima para él. Es muy gracioso porque en el corto del diamante pasa lo mismo, ¿no? La gente dice, bueno, el protagonista será el señor que le da el martillazo, pero en realidad todo el mundo se identifica con el diamante, a ver si el diamante se va a pulverizar o no. Entonces uno tiene que buscar cuál es su diamante, cuál es el diamante de mi historia. Los diamantes, el diamante pone a prueba su tenacidad, y déjenme compartir un instante aquí esta lámina, y nosotros, este es un trabajo de un sociólogo importante, que es Abraham Maslow, que hizo lo que se llama las pirámides de las necesidades humanas, que está acá y está acá un poquito más especificada, y nosotros lo que ponemos en riesgo es unos valores muy particulares, porque los seres humanos realmente nos importan una poca cosa. Son bastantes, pero no tantas, ¿no? No, nos interesa, digamos, la pirámide de Maslow habla en primer término de nuestras necesidades básicas, y por eso el riesgo de perder la vida es un riesgo estándar en todas las historias. Que alguien pierda la vida o muera o siga viviendo es fundamental, ¿no? Y, digamos, en el pináculo de la pirámide, bueno, eso tiene que ver con que uno pueda expresarse sus sentimientos o su creación, o perder la amistad en el medio, o digamos, tener confianza en sí mismo, etcétera, etcétera. Todas las necesidades humanas que están listadas por este teórico, por varios más, ¿verdad? Son lo que un personaje pone en riesgo. De ahí, de eso es lo único que podemos contar los seres humanos. De una manera más comprensible, menos comprensible, más abstracta, pero nos ocupamos del humano solamente. Entonces, el personaje central, ¿quién es y qué pone en riesgo? Es una pregunta importantísima a la hora de escribir un guión. Eso es como preguntar la calidad de la carne de la res. No empezar a partir la res en pedazos, sino ver qué carne voy a comer. O sea, la buena carne, en este caso, es el buen conflicto. Y el buen conflicto pasa por el personaje. La buena noticia aquí es que el personaje que uno llama, aquí uno tiene que deshacerse de algunos prejuicios y pensar, por ejemplo, que a veces lo que uno llama el personaje central, principal, no es el protagonista de la historia en el sentido de que tiene una meta, ¿no? El personaje principal en una película como Casablanca no tiene ninguna meta como lo tienen los personajes que quieren salir de Casablanca, ¿no? Ellos quieren salir de Casablanca, tienen una meta muy clara, pero el que sufre todas las consecuencias es un hombre traicionado, que es el que tiene toda la prevención y que se pone a prueba. Entonces, uno tiene que, lamentablemente en algunos casos, divorciarse del esquema del viaje del héroe o del paradigma de Ziegfeld para pensar las cosas de otra manera y articularlas de otra forma. Y decir, bueno, yo necesito que en mi obra, mi personaje ponga a prueba algo de lo que yo quiero hablar. Y para ello le voy a diseñar una prueba, una situación que lo va a poner a prueba, como está diseñado en este corto. La situación es que, bueno, la chica está muriéndose porque tuvo una ruptura
y tiene su madre ahí que la quiere, y la madre la está presionando para que diga qué le pasa. Y eso es suficientemente dramático como para que sostenga, digamos, en esa pequeña tarea de la madre, la prueba máxima que ella está viviendo. Entonces, la idea de que la prueba es importantísima es fundamental, y que a veces, dependiendo del género, claro, hay géneros en los cuales la tarea es muy importante, como el género de acción, ¿verdad? El de aventuras, donde la tarea es muy importante, pero toda vez que la aventura la viven seres humanos o personajes, así no sean seres humanos, personajes antropomorfos, de alguna manera, que también se ponen a prueba, es fundamental para un guión que de alguna forma proponga una identificación con los personajes. Porque en definitiva lo que queremos es ponernos a prueba nosotros, ver si somos capaces de soportar las pruebas que nos ponen las historias. Entonces, eso es un cambio de óptica muy importante. O sea, dejar de pensar tan exteriormente las historias y pensarlas más en la interioridad de lo que pone en riesgo un personaje. Esa es, digamos, una primera recomendación. Bueno, otra recomendación es que, digamos, de esto le iba a hablar, pero los personajes son como estas siluetas que están ahí. Y para uno diseñar lo que se pone a prueba en un personaje, por ejemplo, a mí me encanta esa silueta de un caricaturista norteamericano que se llama Mordecai Heston, y que él diseña los personajes, unos personajes con los cuales uno podría hacer grandes historias. Y por ejemplo, en esa caricatura que están viendo, donde hay 4 personajes que son, los 4 son como que si fueran, y nos basta solamente eso, son como si fueran un bandolero, ¿verdad? Amenazan a una niña, aparentemente una niña que casi como una nerd, que tiene lentes y tal, pero en el interior de esa niña hay una muchachita asustada que en el fondo es una guerrera, ¿no? Una guerrera. Y entonces ese diseño del personaje me habla de qué va a pasar de qué puede pasar con la prueba, ¿no? Cuando estos bandoleros asaltan a esa niña que esconde en su interioridad esta guerrera, ¿qué va a resultar de esa prueba? Y eso va a hacer que yo, por una parte, me identifique con la historia de la niña y también con esta pregunta de si podrá ella dejar salir a la guerrera que tiene o si predominará la niña asustada. Toda esa riqueza proviene del hecho de un diseño enfocado en el personaje y no en la exterioridad y no en la exterioridad. O sea, de aquí la importancia, pues. Si ustedes diseñan estos personajes así, con esa interioridad que propone este caricaturista, ¿verdad? Ustedes van a tener personajes que tienen una historia potencial, la historia de su desarrollo. Hay autores que dicen que realmente aquí es donde está la historia. No en la anécdota de lo que pasa, no en la anécdota del enfrentamiento sino en lo que finalmente deviene en la interioridad de esta niña amenazada. Eso es un cambio de óptica importante, ¿no? Otro cambio de óptica, bueno, ya se lo decía, ¿no? Es que uno tiene que cambiar su visión de que lo importante es el deseo del protagonista nada más. Eso no es nada más lo importante. La otra cosa, perdón que voy a adelantar cosas. Ajá. La otra cosa importante, creo yo, es entender lo útil que es temáticamente, con esto voy a cerrar, lo útil es que centrar la atención en el personaje central de una historia y en la prueba a la cual está sometido ese personaje, como pasa en este corto. En este corto nosotros nos enfocamos en la niña que está sufriendo, y eso hace que el tema, lo que se llama el tema moral de la historia, esté claro. Porque esta niña se debate entre reconocer públicamente la naturaleza de su sufrimiento o seguirlo ocultando. Ese es el tema que de alguna manera tiene que ver, es el centro de esta historia. Cuando uno toma el personaje central como brújula, entonces uno tiene una brújula temática para escribir.
Eso es una cosa que ha desarrollado entre varios autores, este autor que se llama Stanley Williams, que tienen en pantalla. Les recomiendo su página web, que se llama La Premisa Moral. Tiene un libro con ese título también. Ahí, en lo que están leyendo, están viendo cómo él concibe temáticamente, ¿verdad?, el Viejo Testamento. Y en el Viejo Testamento, creo que es muy claro lo que él quiere decir. Él dice, bueno, en el Viejo Testamento, digamos, pasan dos tipos de cosas, ¿no? Pasan cosas cuando el pueblo, cuando las tribus de Israel obedece los 10 mandamientos y cuando los desobedece. Cuando los obedecen pasan unas cosas, cuando los obedecen pasan otras cosas. Y así se organizan las historias temáticamente alrededor del personaje principal. La niña, cuando habla, pasan unas cosas, cuando oculta su sufrimiento, pasan unas cosas, cuando no lo oculta, pasan otras cosas, y todo se debate entre si dirá o no dirá lo que está ocultando, y ese es el tema moral de la historia. Entonces, el personaje principal, cuando uno enfoca su visión ahí y no en los acontecimientos externos, los acontecimientos externos sirven para diseñar, para construir lo que se pone a prueba en alguien, según esta visión. Y entonces todo queda articulado de la siguiente manera. ¿Cómo yo construyo una tarea en la historia? Bueno, yo escojo la tarea para poner a prueba algo en un personaje que me interesa. Esa tarea, por supuesto, tiene unas connotaciones ideológicas particulares, sucede en un mundo particular y habla de ciertas cosas. Pues. Si es en el Viejo Testamento, por ejemplo, en el corto, ¿verdad? Eso sucede en la República Dominicana, en cierto contexto social, y habla ideológicamente de qué es lo que pasa con esta madre que finalmente resulta comprensiva y de cuáles son los prejuicios sociales. La tarea generalmente sirve para eso, para ver la sociedad y el contexto. Pero el personaje, ¿verdad? Lo que ocurre en esta prueba interior, nos habla y nos permite identificarnos con lo que sucede y además nos organiza el relato, ¿verdad? Entonces, eso hace que nosotros tengamos una visión estructural de otro tipo. La estructura no es nada más cómo se organiza el ganado en pedacitos, no es nada más cómo progresa la historia. Hay una última cosa, y quiero hacer referencia a a dos obras que he visto que son dominicanas, por cierto, y que me permiten como cerrar la idea. Y es la siguiente. Estos son yo recién la vi, la película es un largometraje que probablemente lo han visto todos los dominicanos y no lo sé, parece que es muy importante. Van a tener al guionista justamente de esta obra en una de las charlas, así que es una manera de introducir al guionista. Se llama La Gunguna. Y la voy a comparar con este pequeño corto. No compararlo, voy a someter una suerte de polaridad con este corto que está acá, que se llama Cólera Sustancial, que acabamos de ver, para que veamos lo siguiente, lo que son los énfasis y cuáles son los centros, ¿no? En Cólera Sustancial acabamos de ver un corto que está centrado en un personaje principal, en el asunto dramático de cómo pasa la prueba un personaje particular, que es esta chica. Ese es uno, digamos, y la tarea perdón, utilicé la palabra tarea, pero digamos, la estructura narrativa de este corto es muy sencilla, tiene una presentación, ¿verdad? Un desarrollo, tiene un momento de revelación cuando la madre ve la carta, ¿verdad? Tiene una suerte de clímax cuando la chica dice que va a decir lo que le va a hacer una confesión, y un desenlace cuando la madre dice que sí, que ella sabe de lo que se trata. De manera que ahí está la estructura clásica, si ustedes quieren, ¿verdad? Esa estructura un poco como transparente, pero digamos en su interioridad la carga dramática está en el personaje y suceden ambas cosas, ¿verdad? O sea, por ejemplo, hay una estrategia narrativa que se la planteó el guionista para en cierto momento revelar y revelarnos que la madre se da cuenta de lo que le está pasando a la hija. Se podría haber dicho, por ejemplo, si uno quita ese fragmento, ha podido pasar que la madre se diera cuenta de lo que le pasaba a la hija sin necesidad de leer la nota.
y hubiera resultado un corto en el cual la madre de todas maneras tenía la capacidad de darse cuenta que le pasaba a la hija, y nosotros ahí hubiéramos entendido que la madre, como quiere mucho a su hija, quizás puede adivinar lo que le pasa y podríamos evaluar, podría haber sido mejor o más potente o no el corto, tema de discusión. Ok. Por otra parte, La Gunguna es un largometraje narrado a la manera de 21 gramos, con la técnica narrativa de Memo Arriaga, ¿no? Del famoso guionista mexicano que todos conocemos, ¿no? La Gunguna es la historia de una pistola. Una película bastante entretenida porque sigue el itinerario de lo que le pasa con la pistola, y ahí nosotros sí nos interesa dónde comienza y dónde va a terminar esa historia y cómo nos están dando la información. O sea, que ahí el centro está más en la estructura narrativa que en la estructura dramática. Si llamamos estructura dramática, eso que reside en lo que decimos del conflicto, de la prueba, de la tarea, etcétera, ¿no? Son dos aspectos diferentes, complementarios, y con esto ahora sí termino. Complementario quiere decir que cuando uno hace un guión, uno debe asegurarse una carne fina, es decir, una buena estructura dramática, y ahí hay que pensar en el personaje central, hay que pensar en el conflicto, hay que pensar de qué manera la tarea que yo escoja pone a prueba al personaje, ¿verdad? Y de alguna manera enriquece un conflicto, y cómo esa estructura se va, digamos, cómo se configura, y después a la hora de contarla, cómo eso se cuenta de la mejor manera. El otro aspecto es el aspecto puramente narrativo, que es que además de que uno tiene carne fina, tiene que también tener una estructura que muestra esa interioridad. Y una película como La Gunguna hace énfasis justamente en la estructura narrativa, mucho menos en la construcción de personajes. Los personajes son unos personajes que vamos a ir visitando, que vamos a ir conociendo, pero el asunto de la identificación está tomado en segundo lugar. En conclusión, lo que yo propongo, lo que les estoy proponiendo, lo que quiero compartir con ustedes, es esta visión que digamos que yo me gusta compartir, y que me ayuda mucho a mí a la hora de trabajar en los guiones. Y que consiste en decir, bueno, miren, no nos olvidemos, no sigamos al pie de la letra exclusivamente este itinerario externo de cuáles son del viaje del héroe, y no nos olvidemos de la esencia dramática de la historia. Y la esencia dramática está en la fortaleza del conflicto, en cómo ese conflicto de alguna manera revelan cosas, desarrollan un tema, y después en segundo lugar, cómo se cuentan. Entonces hay que contar bien, pero hay que estructurar bien lo que se cuenta, y para contar bien no basta con seguir una plantilla de primer acto, segundo acto, primer punto de giro, segundo punto de giro, todo esto, si eso sobre lo cual se está interviniendo no tiene una buena carne dramática. Y la buena carne dramática significa una visión efectiva de cuál es la dinámica que hay en una historia. La dinámica que hay es que yo me identifico con alguien que se pone, que tiene un desafío en una historia en donde hay aventura, vamos a decir así, ¿no? Y de esa combinación nace una buena historia. El nombre del largometraje se llama La Gunguna, Julie. Ajá. Bueno, esto es una visión muy panorámica, quizás en otro momento tenemos oportunidad de desarrollarla con más detenimiento. Yo, lo que es particular, lo que tiene que ver conmigo, yo estoy escribiendo un libro y desarrollando un software que va a tener que ver con esto, y en mis redes quizás van a tener posibilidades bueno, pueden ver el desarrollo de hacia dónde va. Es un enfoque que a mí me interesa mucho y creo que es bastante productivo a la hora de escribir. Bueno, y eso era todo lo que yo quería compartir con ustedes. Así que le doy el paso, por favor, a Belén. No, yo quiero aplaudir de una vez, Frank. No, nos dejaste como con ganas de volver a escuchar muchas de las plantillas que tenías preparadas y que no nos va a dar tiempo de ver hoy,
Pero para no demorarnos, abro una sesión de preguntas. Aprovechemos los próximos 10 minutos probablemente que nos van a quedar. No sé, profesor Rafael, ¿cuánto nos quedaría? Y... No, yo creo que en una ronda de 10 preguntas de 10 minutos estaría chévere, preguntas puntuales. Básicamente lo lindo ver es que hay muchas cosas que decir. Sabemos que el tiempo es corto y bueno, estamos en este trabajo justamente. Mientras la gente va escribiendo, le voy a mandar, porfa, lo de la encuesta por acá, quien tenga tiempo vaya llenando y se abre una ronda de preguntas directamente escritas en el chat. Aquí está Cito Sánchez, estimado Frank, sobre la estructura dramática. ¿Qué opina de la figura del antagonista? ¿Es necesario u obligatorio en toda historia? Ok, bueno, pregunta sumamente interesante, claro. Claro que la presión antagónica siempre es importante, ¿no? Porque, digamos, en la exterioridad, en el aspecto externo de una historia, uno siempre quiere saber quién gana, ¿no? Si el protagonista, si quien quiere realizar una tarea logra realizarla o no. Digamos, en nuestros cortos, a lo mejor si la chica la vemos como antagonista, nosotros queremos saber si la señora va a doblegar al antagonista. Depende del género, ¿no? Hay géneros en los cuales el antagonista es fundamental y tiene que ser una fuerza muy poderosa porque pone a prueba al protagonista. Esa es digamos, como que el modelo estándar. Y hay géneros en los cuales el antagonista es, digamos, fluido, débil, diseminado. Por ejemplo, un road movie. En un road movie, ¿verdad? La ciudad, qué sé yo, no sé, el país puede ser una suerte de antagonista. Con tal de que se produzca la prueba, a veces no es tan importante que la produzca el antagonista directamente. Entonces, la respuesta sería, es muy importante, depende del género. Hay géneros en los cuales es fundamental un antagonista muy poderoso. Y en otros menos, pero estructuralmente siempre tiene que haber una fuerza antagónica, lo que creo, ¿no? ¿Qué me preguntaste más? No, Gabriela García Belisario pregunta, ¿cuál es su proceso para decidir si la historia necesita más una estructura narrativa que una dramática? ¿Lo define desde el principio de la idea o es algo de lo que se da cuenta más adelante? No, quizás no me expliqué bien. No, toda obra tiene una estructura, y toda dramática o todo guión, para ser particular, tiene ambas estructuras. O sea, uno cuenta algo que está articulado de cierta manera y luego lo cuenta de cierta manera. Entonces esas son las dos capas. Todo tiene ambas estructuras. Lo que pasa es que es como pasa con los chistes, pues. Hay buenos chistes, un buen chiste debe ser un buen chiste y contarlo bien. La estructura dramática es que uno estructure bien su chiste y la estructura narrativa es que lo cuente bien. ¿De acuerdo? Ninguna es más importante que la otra. Una tiene que adecuarse a la otra. Si yo tengo un buen chiste, eso lo saben los cómicos, los comediantes, ¿verdad? A veces tienen un chiste muy sencillo y deciden contarlo simplemente poniéndolos en escena desde la inexpresividad. Esa fue la mejor estructura narrativa que encontraron para contar el chiste. No, lo importante es, digamos, uno toma ambas decisiones. ¿Qué va a contar y cómo lo va a contar? Y lo ideal es que uno cuente lo que va a contar de la mejor manera que eso que va a contar pueda ser contado. Entonces, pero no es que se tiene una estructura o la otra, se tienen ambas, ¿no? ¿Cómo se define? No, se va definiendo, Gabriela. Nada en las escrituras de John creo que se define anterior. Se definen muchas cosas de antemano y después uno las traiciona. Es todo un proceso complejo en el cual uno va tomando decisiones y va encontrando una cosa o la otra. Creo yo que lo importante es hacerse las preguntas que lo llevan a uno por buen camino. El caricaturista se llama apellido Mordecai Herstein. Es un caricaturista que en los años 70 hizo esta serie que era una maravilla, que salió en una revista para hombres, la serie. Entonces yo, que lo amo, encontré unas caricaturas de él. Aquí hay una pregunta de Jennifer Paola que dice, si estuvieras escribiendo una historia sobre una civilización precolombina afectada por la peste negra, desde tu punto de vista, ¿cuáles serían las características fundamentales para definir la carga dramática?
Depende de mi tema, de qué es lo que yo quiero hablar. Esa es la pregunta que uno se hace, ¿no? De qué quiero yo hablar. Si yo lo que quiero es solamente ilustrar o mostrar la civilización precolombina afectada por la peste negra y me quedo solamente en ese nivel, a lo mejor lo que hago es un documental. Si yo quiero ver algún aspecto humano particular que a mí me interesa y que puede ser, digamos, colocarse en ese marco, entonces yo, digamos, seleccionaría de qué voy a hablar en ese contexto. Todo depende de lo que uno quiera hablar. Esa es otra pregunta como obligatoria. ¿De qué quiero yo hablar? A veces uno no sabe, pero en algún momento la pregunta se le devuelve. Y uno dice, bueno, finalmente, ¿de qué quiero yo hablar? Sobre todo en la reescritura. Uno dice, ¿qué estoy hablando yo? Finalmente, ¿no? Y aquí tenemos Juan Jaramillo. La estructura narrativa se refiere a qué recursos narrativos utilizamos, por ejemplo, ironía dramática, misterio, Sí, planting and payoff. Sí, yo diría que sí, Juan, pero en un sentido bien amplio, ¿no? Cada vez que narramos algo, estamos escogiendo una manera de narrarlo. En términos generales, sí. En términos de género, tal como tú dices, si yo hago misterio, es que estoy ocultando información, ¿verdad? Y si hago en el thriller o en el melodrama, que es el otro extremo, estoy dando exceso de información, es que quiero causar otro efecto. Entonces, por ejemplo, en el misterio, en el melodrama, los efectos son opuestos. Pues. En uno casi no doy información, en otro doy toda la información. Eso son estrategias narrativas. ¿De acuerdo? Ahora, las estrategias narrativas tienen que ver con el efecto que uno quiere dar, pero lo importante es que todo no está en la estrategia narrativa. Es un concierto. La estrategia narrativa es como la forma de algo que está en el fondo, pero bueno, no están separados, ¿no? Jennifer insiste, Jennifer quiere hacer la sinopsis de esa película que tiene entre manos. Una guerra entre culturas por la cura, por ejemplo. Una guerra de culturas de culturas por la cura, si yo quiero hablar de la guerra y de la violencia humana. Esa sería la... Si no quiero hablar de eso y me sigo preguntando qué quiero hablar, a lo mejor la de la guerra no sirve. Nada inocente. Lo que yo escoja significa. Cualquier cosa que yo escoja significa. ¿No? ¿Cómo sabe uno que no tiene estructura, Frank? ¿Cómo sabe uno que no tiene estructura? Su estructura no funciona. No, todo tiene estructura. Una mala estructura es estructura, ¿no? Quiero decir que no hay manera de nosotros no tener como algo que uno pudiera llamar una estructura. Lo que pasa es que hay estructuras disfuncionales, ¿no? Hay estructuras disfuncionales. Digo yo, en la evolución de las especies se ve eso, pues. Cuando alguien, no sé, cuando un animal no le funciona bien las aletas, las pierde. Tiene una estructura, tiene aletas, pero no le funcionan. Entonces lo que hay que ver si funciona o no funcionan las cosas, no algo así, ¿no? Seguimos con el... Perdona, no, ya Rafael está indicando y propongo que cerremos con estas tres preguntas. Okay. Lilibet Olivar. De todas las teorías de la estructura narrativa de derivaciones de estas, ¿cuál es la que van a acertar utilizando? A ver, no tanto las estructuras, sino los modelos narrativos. Después cuando uno en la práctica, yo en la práctica cuando estoy trabajando con guionistas, les digo, bueno, mira, ¿por qué no aplicamos aquí el viaje del héroe? O vamos a pensar en la plantilla de Save the Cat. Bueno, porque bueno, para efectos de organización del material me parece que puede ser útil, o el círculo de la historia, el que sea. Todos pueden ser útiles si uno entiende que son modelos narrativos que puede utilizar a la discreción. Ahora, ninguno tiene la verdad, ¿no? Además de eso, cuando uno escribe siempre está como después cambiando cosas. Entonces, la respuesta es toda. Rafael, aquí hay una pregunta para ti, Rafael. ¿Podemos ver la grabación de esta clase de nuevo? Sí, por supuesto. Lo que nosotros, como lo dije... Como dije al principio, parte de lo que nosotros estamos organizando. La idea es que luego sean completamente públicas y accesibles, como son ahora. Son charlas para compartir, para abrir un camino. Por lo tanto, cumplen la misma función y pronto comenzaremos a organizarla
seguramente que será en el canal de YouTube de la misma universidad, y les daremos a conocer el enlace para que puedan disfrutarla de nuevo o incluso compartirla con otras personas. Se trata de eso. Vale, Frank, yo quiero darte la palabra para que tú despidas la clase magistral. Aprovecho de darles las gracias a todos, al INTEC que nos permite crear esta comunidad, a Rafael por esta magnífica iniciativa de reunirnos y por supuesto Frank por estar esta noche con nosotros. Muchísimas gracias a todos por estar acá y acompañarnos una vez más. Recuerden que es todos los jueves a la misma hora, excepto el jueves que viene que no vamos a estar, que lo tomaremos para organizar este guateque. Y también para aclarar que estos jueves que no nos vamos a ver, la idea es que destinar uno de estos jueves, les escribiré al correo que quien esté interesado en saber más de la maestría, vamos a hacer un conversatorio junto con los profesores, pero ya tiene que ver directamente cómo nosotros pensamos nuestro proyecto formativo en general, cuál es la filosofía de trabajo, hacia dónde nos encaminamos. Entonces llegará a su correo una invitación que, bueno, ya será en privado y que en uno de estos jueves, seguramente ya cuando estemos por la mitad de las charlas, les notificaremos y armamos una reunión abierta cuyo tema específico es nuestra filosofía de trabajo desde la maestría y la comunidad que estamos construyendo. Bueno, ya que ustedes me dan este compromiso, entonces yo voy a hacer dos cosas. Una es comentar una última pregunta provocativa que me hace Cito Sánchez ahí, que me parece muy interesante. Dice, una pregunta más, en un país como Venezuela, ¿la crisis país puede ser el antagonista de un venezolano o es necesario siempre reflejarlo en un personaje? Esa es una pregunta política, ¿no? Porque justamente, como les decía, la estructura externa siempre tiene que ver con lo ideológico. Yo contestaría eso brevemente diciendo que en este ejercicio creo que lo que más vale es entender cómo funcionan las cosas y no tener como receta de las cosas. Por ejemplo, si uno escoge un antagonista, uno tiene a quien odiar. Si uno pone una cosa más genérica, uno no tiene con quien se diluye el odio. Entonces, a uno le interesa que alguien, que cuando vean esa película que tú quieres hacer, Cito, yo tenga concentrado en un personaje la crisis, ese personaje, para yo odiarlo. Bueno, a lo mejor entonces conviene eso. Depende de lo que uno quiere. Lo único que de alguna manera decide finalmente todo es lo que uno quiere. Ese es el gran rey en todo esto, lo que uno quiere. Ahora uno debe entender las herramientas que está utilizando, comprenderlas bien, para después utilizarlas como uno quiere. Yo quería comentar algo que en lo que dice, disculpa Frank, que ayer fue muy interesante la gente de la residencia de Cali hizo una evaluación de los guiones que había recibido y nombró algo súper interesante, ¿no? Como ese brillante, ese diamante que tú nombraste, que habían encontrado muchos proyectos donde se recurría a la autoficcionalidad. Es decir, cómo la impronta del propio escritor, autor, estaba siempre presente, contándose a sí mismo dentro de esa estructura ficcional, inventada, recreada, pero al fin y al cabo era una recreación de sí mismo, ¿no? Claro, igual todo esto es como un problema de lenguaje, ¿no? Cuando uno habla de todas estas cosas, habla como de técnicas y de lenguaje, ¿no? La cosa es cómo uno puede expresarse, pues así sea uno mismo, o puede expresar a los demás. Y es como uno entender un poco la dinámica de las herramientas de lenguaje que utiliza, básicamente eso es lo que yo creo. Bueno, no, darle las gracias al INTEC, también a todos ustedes. Este es un espacio para compartir. A mí me encanta compartir. En algún otro momento tendremos la posibilidad de hacer con más tiempo, que creo que tenía demasiado material. Bueno, nada, y entonces estén pendientes de todas las nuevas charlas del INTEC. Yo estoy a la orden, estaré acompañando a algunos de los invitados que vienen. Y luego también estoy disponible para todos cuando quieran por mis redes que generalmente están activas. Así que un abrazo a todos y muchas gracias. Gracias a ti, Fran. Gracias, Rafa. Gracias,
Irene, gracias a todos los presentes. Gracias, Daisy. La charla con Tania Cárdenas sobre creación de personajes para series. Los esperamos. Ya está disponible el vínculo, pueden irse inscribiendo. Y bueno, bienvenidos y gracias por todo.